Listo, empezamos entonces con la segunda parte de la segunda clase de macroeconomía. Y estábamos hablando de PBI nominal versus PBI real. El PBI, el PBI que habíamos hablado la vez pasada que se lo considera una variable macroeconómica fundamental para medir la evolución del bienestar de un país. Pero más que el bienestar, yo diría, lo que mide concretamente es el nivel de actividad económica, el PBI. El nivel de actividad económica. Si se producen o no más bienes y servicios con respecto al año anterior. Porque se supone que hay una correlación de que si el PBI crece y se producen cada vez más bienes y servicios, va a crecer el empleo y va a disminuir el desempleo. No es que queremos producir por producir, queremos producir porque necesitamos que la gente tenga empleo, que esa era la obsesión de Keynes, el padre de nuestra materia, el padre de la macroeconomía, y no me acuerdo si lo había dicho, John Keynes, el que descubrió y escribió por primera vez de todos estos temas que estamos viendo. Entonces, yo necesito saber, necesito poder medir si la producción de bienes y servicios de un país creció o no. Y si la estoy midiendo en pesos, los pesos pueden engañar, porque tenemos inflación y el PBI nominal, o sea, medido a pesos del año de este año, puede haber aumentado, pero en términos reales no. Es como el salario nominal y real. A vos te aumentan el salario un 30%, pero eso es nominal. Si te aumentaron el salario un 30% nominal, de 1.000 a 1.300, pero la inflación fue del 50%, en valores reales estás perdiendo. Para que a veces cuando tienen dudas qué significa lo nominal y qué significa lo real. Entonces, vamos a compartir pantalla nuevamente. Ahí estamos. PBI nominal, dijimos, es el PBI a valores corrientes, en pesos de hoy. Pero yo quiero pasarlo a una medición de PBI real o a valores constantes que impliquen el mismo poder adquisitivo en cantidad de bienes y servicios para poder compararlo año por año. Yo no puedo comparar, no me sirve demasiado comparar el PBI nominal del año 2019, que es el último dato nuevo que tenemos. Fue publicado hace apenas 2 semanas por el INDEC, el PBI final que tuvo la Argentina en el año 2019 contra el PBI del 2018. No me sirve mucho comparar los nominales, necesito medirlos en una moneda constante. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, hacen algo que a mí desde que iba a la universidad siempre le decía a los profesores que me parece raro, pero así es. En lugar de llevar el PBI del año 2016, 2017, 2017, 2018, actualizarlo a la moneda de hoy, 2019, hacen al revés. Toman un año base en cualquier país del mundo. En Argentina en este momento el año base es el año 2004 y se llevan los PBI de los años siguientes a moneda anterior, a la moneda que medía el poder adquisitivo en el año 2004. En lugar de actualizárselo, se lo deflacta, se le quita el componente inflacionario y se mide en moneda constante de un año más viejo. Ese año viejo o base lo elige el INDEC, con el tiempo lo va cambiando, y ya hace varios años que ese año base es el año 2004, pero no crean que toda la vida va a ser el año 2004. Entonces, dice, acá, se debe tener en cuenta que la producción se mide en términos monetarios, por esto la inflación puede hacer que el PBI nominal sea mayor de un año al otro y sin embargo que el PBI real no haya variado. Para solucionar este problema se calcula el PBI real deflactando el PBI nominal a través de un índice de precios. Lo vuelvo a marcar.
¿Qué quiere decir deflactar? Deflactar quiere decir al PBI nominal quitarle ese componente inflacionario, ese aumento que no es real, que solo lo tuvo por el aumento de los precios, y llevarlo a valores reales. Entonces, acá viene una fórmula que es que para calcular el PBI real tenemos que tomar el PBI nominal, el PBI en moneda de hoy, y dividirlo por un índice deflactor, que después vamos a ver por qué ese índice deflactor lo tenemos que tomar en centésimos. Se va a entender con el ejemplo con números que me preguntabas antes vos, Karina. Veamos un ejemplo, puse números redondos. Supongamos que la base es el año 01. Yo les contaba que hoy el INDEC toma como año base el año 2004 en las publicaciones de sus estadísticas. Tomemos como año base el año 01. El primer año siempre va a tener una base 100 para el INDEC. En vez de tomar base 1, toma base 100. Supongamos que durante todo el año 02, los precios aumentaron un 20%. Entonces, cuando finaliza el año 02, el INDEC te va a decir que el índice de precios es 120. ¿Cómo lo calculó? Al índice 100 le sumó un 20%, que sería el porcentaje de variación de la inflación. Este es el porcentaje de variación de la inflación y este es el índice de precios o de inflación. No es lo mismo el porcentaje que el índice, pero en el fondo miden la misma cosa. De 100 pasé a 120, aumentó un 20%. 120 es el índice del año 02. ¿Sí? Ahora, supongamos que durante el año 03 los precios suben otro 20%. Ese 20% lo voy a calcular sobre 120, porque si el precio de la mercadería primero era 100 y después pasó a 120, si yo digo que ahora hubo una nueva inflación del 20%, ese 20% lo tengo que calcular sobre 120, no sobre 100. Y el 20% de 120 es 24. Entonces, a 120 le sumo el 20%, le sumo 24 y me da que el índice de precios del año 03 es 144. Supongamos, no está escrito en el apunte, que al año siguiente hay otro 20% de inflación. El 20% de 144 es 24,8. Por lo tanto, el índice pasaría a ser 172,8. Llega un momento, chicos, llega un momento que el índice pasa a ser 2821. ¿Y qué significa 2821? No entiendo nada. La forma de entender un índice es comparándolo con un índice anterior, porque el numerito en sí no me dice demasiado. Ese 144, lo único que me está diciendo es que es un 44% más alto que el del primer año. Pero a medida que va creciendo ese número se va complicando. Esa es la forma en que, dicho en forma muy sencilla, es la forma en que el INDEC construye los índices de precios. Y hay muchos índices de precios. Consumidor final, precio mayorista, precio de la construcción. Nosotros vamos a tomar un índice de precios muy parecido al índice de consumidor final, que se llama, lo voy a escribir ahí porque no lo había escrito, índice de precios implícitos del PBI. Índice de precios implícitos del PBI, se abrevia. Ustedes van a encontrar en las estadísticas índice de precios implícitos del PBI. No se hagan complicaciones, es el índice deflactor. Es el índice que midió la variación de los precios y que yo voy a utilizar
para quitarle al PBI nominal ese componente inflacionario y pasar del PBI nominal al PBI real. O sea, voy a aplicar la fórmula que teníamos acá. Voy a calcular el PBI real o a valores constantes, que este es el que me va a servir para saber si el PBI creció o no, tomando el PBI a valores corrientes y dividiéndolo por el índice deflactor. Un detalle más que me podrían preguntar ustedes, ¿por qué dividiéndolo y no restándolo? Y les puedo dar una explicación sencilla con el tema, para comparándolo con el tema del IVA. Si ustedes tienen un precio sin IVA, que es de 100 pesos, y tienen un precio con IVA incluido, que es de 121, ¿qué le hacen al 121 para llegar al 100? Lo dividen por 1,21. Al 121 lo dividen por 1,21 y obtienen el precio de venta sin IVA. Entonces acá es lo mismo, dividiendo al PBI nominal, el que contiene la inflación, por este índice, pero expresado en centésimos, es decir, en lugar de 144 voy a tomar 1,44, yo voy a obtener el PBI medido a valores constantes. Ahora vamos a ver el cálculo. ¿Quieren hacer antes alguna pregunta hasta aquí? No. Bien, vamos a ver el cálculo entonces. Miren, dijimos que entonces tenemos estos datos. El índice de precios o el índice de precios implícitos del PBI del año 01 es 100, el del año 02 es 120 y el del año 03 es 144. Y supongamos, esto es una suposición para hacer un pequeño ejercicio, que el PBI nominal o a valores corrientes fueron estos. En el año 01 el PBI nominal fue de 100.000. En el año 02 el PBI nominal subió a 130.000. Pareciera que subió un 30%, pero eso es nominal. Y en el año 03 pareciera que estamos mejor que en el 02, porque de 130.000 subió 10.000 pesos, subió a 140.000. Pero recordemos que esto es engañoso, porque estos son los PBI medidos en monedas de cada año diferente y por lo tanto contienen el componente inflacionario. Entonces, vamos a calcular el PBI a valores constantes o reales. El del 0,1 es nominal y a la vez es real, porque fue el año base. Vamos a calcular el PBI real del año 02. Se llama PBI del año 02 a valores constantes del 01. ¿Por qué a valores constantes del 01? Porque estoy tomando como base el año 01. Pero lo que voy a calcular es el PBI real del año 02. ¿Cómo lo hago? Tomo el PBI nominal del año 02, 130.000, y lo divido por 1,20. Lo divido por 1,20 porque el índice de precios había sido 120. Me da como resultado 108.333. Y me llevo la sorpresa de que entonces esos 130.000 en realidad en moneda de poder adquisitivo igualita que la del 0,1 hubo un crecimiento, pero solo del 8,33%. El PBI del 0,2 creció con respecto al año 0,1, pero pasó de 100.000 a 108.000. 130.000 es un número engañoso, porque contenía la inflación. Quitándole la inflación del año 0,2, el valor real es 108.333. ¿De acuerdo?
Entonces, pasemos ahora a calcular el PBI real del último año, del año 03. Después vamos a hacerlo con los datos reales de Argentina. Pasemos, pero aquí hay que entenderlo con estos números más fáciles. Pasemos al año 03 y supongamos que el PBI pasó a 140.000. Vamos a calcular el PBI real del año 03. Real es sinónimo de a valores constantes. PBI real del año 03 a valores constantes del año 01. Tomo el nominal del año 03, 140.000, y lo divido por 1.44, porque el índice de precios es de 144. Lo divido por el índice de precios en centésimos, 1.44. Y oh sorpresa, me da que el PBI real del año 03 es de 97.222 pesos. No solo es menor, mucho menor que el del año 02, o sea que el PBI cayó, sino que hasta es menor que el del año 01. La economía de fin del año 2003 de ese supuesto país está peor que en el año 02 y está peor que en el año 01. Entró en lo que se llama una etapa de recesión, que es lo contrario a la etapa de crecimiento. Cuando cae el PBI, hablamos de una recesión económica con el consecuente peligro de aumento del desempleo. Entonces, dice el texto y me dicen si hay alguna pregunta después de leerlo. Al deflactar el PBI, al quitarle el componente inflacionario, lo estoy calculando a valores constantes de determinado año base y de esa manera puedo saber las variaciones reales que tuvo el PBI. De esa manera pude descubrir que el PBI del año 03 es menor que el PBI real del año 01. ¿Preguntas? No. Bien, entonces, Yo no, Juan. espero que haya quedado claro por ahora, si no después me preguntan, la diferencia entre PBI real y PBI nominal. Porque tenemos estadísticas de las dos en los cuadros que les mandé. Antes de ver las estadísticas reales de la Argentina, vamos a ver que otra manera, porque estamos buscando maneras de poder medir el PBI y que se sirva para compararlo. Entonces, otra manera de compararlo para ver cómo le está yendo a un país es medir el PBI per cápita. Es decir, tomar el total del PBI, por ejemplo, pasarlo a dólares y medirlo por per cápita, por persona. El PBI per cápita, ustedes saben que es el PBI total medido por el número de habitantes, dividido por el número de habitantes. Lo puedo medir en pesos, lo puedo medir en dólares, lo puedo medir a valores reales, a valores nominales. Una forma interesante de comparar el PBI de los distintos países, chicos. No se puede comparar el PBI de la Argentina con el de Brasil cuando Brasil tiene 4 veces más de habitantes. Entonces, una manera de comparar qué país es más rico, entre comillas, qué país tiene un PBI más alto, es no comparar el PBI total, sino comparar el PBI per cápita por habitante y medido en dólares. Y hay una forma de medirlo en dólares que se llama en PPA, en paridad de poder adquisitivo, que eso no lo mide el INDEC, sino el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Pueden buscar en internet, yo acá no las puse, estadísticas del PBI, pongan en Google cuando lo quieran buscar, PBI per cápita en PPA, en paridad de poder adquisitivo. Y van a encontrar tablas del PBI per cápita en paridad de poder adquisitivo de todos los países del mundo con sus banderitas. Y es interesante ver que a pesar de que no somos un país rico, estamos hace bastantes años, hace muchos años, entre los PBI per cápita más altos de Latinoamérica.
junto con Chile y con Uruguay. Brasil, por ejemplo, será un país mucho más grande, pero tiene un PBI per cápita mucho más bajo que el de la Argentina. Por lo tanto, es un país más pobre que la Argentina. Eso sí lo podemos afirmar. Obviamente es un promedio, no te mide la distribución de la riqueza. Miren, esto solamente para mirarlo, no para estudiarlo. Algunos datos sobre el PBI actual de la Argentina. Si el PBI medido en pesos de hoy, el último dato del PBI al finalizar el año 2019, medido a valores nominales, pesos del año 2019, es que la Argentina, es interesante verlo, tiene un PBI total a valores corrientes de 21 billones de pesos. 21 billones. Por eso al 21 le siguen 12 ceros. En realidad 21 millones 600 mil millones de pesos. Se lee eso. 21 billones con B larga, 600 mil millones de pesos. Pongamos 21.6 billones. Fíjense, esto es un cálculo que cualquiera de ustedes puede jugar con los números, con los chicos del secundario, para que sea más entretenido y no sea tanta teoría. Si calculo el PBI per cápita de la Argentina en pesos, a los 21.6 billones lo divido por los 45 millones de habitantes. Y me da aproximadamente 480.000 pesos en moneda de hoy por año por habitante. Y si lo divido por 12 meses, porque esto sería por año, me da que a cada uno de nosotros, chicos, si hubiera una equitativa distribución de la riqueza, nos corresponden 40.000 pesos, acá no es por año, 40.000 pesos por mes, porque a 480.000 pesos lo dividí por 12 meses. 40.000 pesos por mes por habitante. ¿Alguno de ustedes tiene en su familia 40.000 pesos de ingreso por mes por cada miembro de la familia? Incluyendo a los bebés, a todos, no a los que trabajan, porque lo dividí por 45 millones de habitantes. Bueno, si no existieran los ultra ricos, los que se acaparan toda la riqueza y ni siquiera quieren pagar un impuesto del 1,5% que se está proponiendo ahora en el Congreso, si no hubiera tanta avaricia y si la riqueza estuviera repartida en forma totalmente equitativa, que obviamente es imposible, a cada uno de nosotros nos corresponden 480.000 pesos por año y por lo tanto 40.000 pesos por mes. Eso es para darnos una idea de la inequitativa distribución de la riqueza que hay. Hay un sector muy rico para que haya gente que no tiene como ingreso ni siquiera 10.000 pesos por mes. O menos todavía. Es decir, que comparándolo con lo que cobran los políticos cobran en el mes lo que uno debería cobrar anual. Sí, pero a ver, yo no quería perder tiempo con eso, pero no es perder tiempo, te lo contesto, porque hay una idea de que si los políticos se rebajan los sueldos se soluciona todo. No, el gasto en sueldo de los políticos no es ni el 0,1% del presupuesto. La verdad que sí, a ver, si nos corresponden a nosotros 40.000 pesos por mes a cada uno, si un político tiene 3 hijos, y en su casa viven 4 personas, digamos que están en este promedio. Pero la verdad es que esto es muy inequitativo porque evidentemente hay personas que no ganan como los políticos. Evidentemente hay personas que son los grandes empresarios y banqueros de la Argentina, incluido el señor Mauricio Macri, que deben tener un ingreso aproximadamente de 3 millones, 4 o 5 millones de pesos por mes. Entonces no podemos, el sueldo de los políticos es mucho más alto que el de cualquiera de nosotros, no cabe duda, pero no podemos comparar el salario del presidente del país con la responsabilidad que tiene un salario de 250.000 pesos por mes, con los ingresos de un terrateniente oligarca o de un banquero
que quizá tiene un ingreso de 10 millones de pesos por mes sin hacer nada. Entonces, ojo con ese discurso de la antipolítica, porque las cosas no se solucionan bajándole el sueldo a los políticos. Ojo con eso. Comparen con la riqueza de los hipermillonarios, no con la de los políticos, porque a los hipermillonarios les interesa mucho que nos pongamos en contra de los políticos y que no miremos la riqueza de los hipermillonarios, que no son precisamente los políticos, o por lo menos no todos. ¿Sí? Bueno, a ver, no sé si quieren hacer otra pregunta u otro comentario, porque nos quedan 10 minutos para ver un poquito las estadísticas reales de la Argentina. A ver si lo hago bien, porque la otra vez cuando cambié de pantalla no lo hice bien. Díganme si ahora se ve el otro archivo. ¿Se ven las estadísticas? Sí. Ok. Sí, se ve. Muy bien. No lo vamos a desmenuzar todo hoy porque tenemos solo 10 minutos, pero aunque sea una introducción. El INDEC publica muchas estadísticas. Yo hice un resumen, esto lo pasé yo numerito por numerito, porque si miramos los Excel que publica el INDEC, son gigantes y no los puedo mostrar bien en pantalla. Pero sepan que en la página del INDEC, y yo también colgué en el campus virtual de macroeconomía, hay archivos de Excel gigantes con cientos de cuadros con estadísticas macroeconómicas. Acá simplemente tenemos algo que nos interesa a nosotros por el momento, que es un cuadro con las estadísticas de PBI, de Producto Bruto Interno, de la República Argentina, desde el año 2004 hasta el año 2019, a valores constantes, es el cuadro 1, y el cuadro 2 es lo mismo, el Producto Bruto Interno de la Argentina, entre el año 2004 y el año 2019, pero medido en millones de pesos a valores nominales. Entonces, vamos a empezar por mirar el segundo, a valores nominales. Pero para ver si el PBI fue creciendo o no, ¿cuál de los dos cuadros me sirve? El primero. El primero. El Para uno. ver si el PBI fue creciendo o no, no me sirven los nominales, sino que me sirve el PBI real o, como dice ahí, Constante. a precios constantes del año 2004. Miremos un poquitito el segundo, el de valores nominales. Fíjense el último valor del año 2019, que justamente, como les decía, el PBI de la Argentina a valores nominales del año 2019 fue de 21 billones. No se olviden que a todos estos números les están faltando 6 ceros. Arriba te lo dice. No está medido en pesos. Fíjense siempre cuando miren una estadística, cómo está medida. Está medida en millones de pesos. Quiere decir que a todos estos números les faltan 6 ceros más. A este número le falta 6 ceros más y se convierte en 21 billones de pesos. Fíjense también, chicos, que dentro de los componentes del PBI, consumo privado, gasto público, inversión, a la inversión la llama inversión bruta interna fija, vayamos aprendiendo todos los nombres, exportaciones, como les decía en la primera clase, el componente más grande, el componente más grosso del PBI medido bajo el enfoque del gasto es el consumo privado. Nada que ver con el importe del gasto público, de la inversión ni de las exportaciones. El componente más grosso del PBI medido según el enfoque del gasto es el consumo privado. Si en un país no hay, si matás al consumo privado, el PBI no puede crecer nunca. Digo porque el gobierno anterior decía que el PBI iba a crecer con las exportaciones y con la inversión, que había que consumir menos. Keynes demostró, lo vamos a ver en otras clases, que si no se fomenta el consumo privado no puede crecer el PBI y no puede crecer el empleo. Ahora, mirando un cachitito 5 minutos más los números.
Dos conceptos importantes que los vamos a profundizar la próxima clase. No es lo mismo PBI que oferta global y que demanda global. Miren esto. El PBI no incluye las importaciones, por eso están en una columna aparte. Hoy estuvimos como 5 minutos hablando de que lo que consumimos importado no forma parte de nuestro PBI porque no se consumió, perdón, porque no se produjo dentro del territorio de nuestro país. Lo mismo del lado, voy a achicar un poquito a ustedes, lo mismo del lado de la demanda. Lo que acá llama demanda global, normalmente en los libros lo llamamos demanda agregada. Demanda agregada. Es la suma de todos los bienes y servicios que demandamos. La demanda agregada, repito, es la suma de todos los bienes y servicios que demandamos, sea para consumo privado, para gasto público, para inversión o que nos demandan desde el exterior para exportarles. Entonces, el total de la demanda agregada, atención, es la suma de consumo privado más consumo público, más inversión, más exportaciones, sin restar las importaciones. En cambio, para calcular el PBI, sí tengo que restar las importaciones. Y ya dijimos por qué. Entonces, acá tienen el PBI, sumándole las importaciones me da la oferta agregada, y por supuesto que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. El total de todo lo que se ofreció en bienes y servicios finales en el año 2019 es igual al total de todo lo que se demandó. Ustedes me preguntarán, ¿y los bienes que se produjeron y no se pudieron vender? Están en esta columnita que se llama variación de existencias. Pero eso dejémoslo para la próxima clase. Por último, por hoy, por una cuestión de tiempo, si volvamos al cuadro número 1, donde tenemos el PBI, tenemos la oferta y demanda agregadas, y el PBI a valores constantes, o sea, el PBI real, fíjense que el PBI real del año 2019, acá también está medido en millones de pesos, o sea que faltan 6 ceros, pero nunca llegó a ser 1 billón a valores reales del año 2004. Está medido en moneda de poder adquisitivo del año 2004. Entonces, ¿cómo se calcularon estos 692.030 pesos? Pues se tomó el PBI nominal, esos 21 billones y medio, y se los dividió por el índice de precios implícitos del PBI del año 2019, que fue de 3.128. Obviamente tomado en centésimos, o sea, se lo dividió por 31,28. El hecho de que Argentina tenga inflación tan alta, chicos, es lo que hace que partimos de un índice 100 en el año 2004. Ese índice 100 al principio fue aumentando despacito y después fue aumentando una barbaridad y de 100 llegó a 3.128. ¿Sí? Pero bueno, tomando entonces el PBI nominal del año 2019 y dividiéndolo por este índice deflactor en centésimos, el INDEC calculó el PBI real. Y fíjense fundamentalmente en esto, para terminar la clase de hoy, que el PBI real, 692.000 millones de pesos, 692.000 redondeando, ¿no? 692.000 millones de pesos a moneda del 2004. Es un PBI real más bajo que el del 2018, más bajo que el del 2017, más bajo que el del 16, más bajo que el del 15, más bajo que el del 14, más bajo que el del 13, más alto que el del 2010, pero más bajo que el del 2011. O sea, la verdad,
sin contar el coronavirus, porque el coronavirus es el problema que va a hacer caer el PBI de este año. Este año no vamos a crecer de ninguna manera. Pero la verdad que el resultado del gobierno de Macri lo pueden ver acá en 4 numeritos. Gobierno de Macri sin ninguna epidemia, sin ninguna pandemia, el PBI real de la Argentina bajó y es mucho más bajo del PBI real que teníamos en el 2015 cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner. Por lo menos, más allá de las opiniones políticas de cada uno, que no nos engañen y que no nos digan que la Argentina creció con Macri. La verdad que la Argentina se fue al tacho con Macri. Dicho en términos académicos, el PBI real de la Argentina entró en recesión y cayó, salvo que acá tienen las variaciones en porcentaje, salvo en el año 2017, que creció un 2,7% con respecto al 16. Pero el PBI real de la Argentina hoy, lamentablemente, es más bajo que el PBI real de la Argentina de hace 4 años atrás. Y por eso tenemos hoy más desempleo que hace 4 años atrás. Terminamos porque no queda más tiempo, pero dentro de 7 días seguimos profundizando esto y seguimos avanzando. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. De acuerdo. Muchísimas gracias.